Hola, hoy vamos a hablar un poco sobre la importancia de los ahorros. Este video, ¿verdad? Este mini taller está impartido por el TCU 712 de Emprendimientos Culturales en las Comunidades. Vamos a hablar un poco, ¿verdad?, sobre la importancia y cómo este nos beneficia a lo largo de nuestra vida. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el contenido que vamos a estar viendo durante el video. En el programa vamos a aprender qué es el ahorro, ¿verdad? ¿Para qué es esto? ¿Cuál es su importancia? ¿Y en qué nos va a beneficiar? ¿Cuáles herramientas hay que nos permitan poder hacer mucho mejor este proceso? ¿Y cuáles son algunos métodos que existen que nos pueden ayudar a ahorrar? Bueno, primeramente vamos a ver qué es el ahorro. Como se menciona, esta es la parte de los ingresos que se guarda para convertirse en una reserva que puede tener varios objetivos. Esto va a depender de las necesidades de cada uno de nosotros y también va a depender de los ingresos que tengamos. En algunas ocasiones no vamos a poder ahorrar mucho, en otras tenemos la oportunidad de poder reservar mucho más dinero, pero vamos a ir viéndolo poco a poco según los objetivos que vayamos a querer a futuro. Bueno, y ahora, ¿cuál es la importancia del ahorro? Bueno, aquí tenemos varios puntos importantes que nos van a ayudar a poder definir como ese objetivo por el cual nosotros queremos ahorrar. Bueno, tenemos para cumplir metas y objetivos a futuro, ¿verdad? Estos son tal vez un poco más a largo plazo. Pero ¿qué nos va a permitir esto? Por ejemplo, si queremos adquirir algún bien como una casa, un carro, un apartamento, ¿verdad? Nos da esa posibilidad de comprar a futuro. También nos permite pagar cuentas pendientes para aquellas personas que tengan deudas, ¿verdad? Poder pagarlas y estar mucho más tranquilo. Y si es con alguna entidad bancaria, poder mejorar nuestro historial crediticio. Aquí tenemos mucho el enfoque del emprendimiento, ¿verdad? Y sabemos que muchas veces para poder iniciar requerimos de un capital y para esto es importante ahorrar y poder llegar a abrir ese negocio. Luego tenemos también para realizar un viaje, ya sea personal o familiar, o tal vez planificar algunas vacaciones, que también es muy importante los espacios recreativos para nosotros y para nuestra familia. Lo importante es para asegurar nuestro futuro. Por ejemplo, en el caso de la jubilación, hay personas que desde muy temprana edad ya van planificando cuál es el mejor método de jubilación, cuánto van a ahorrar, si van a afiliarse a algún tipo de institución que les ayuden, ¿verdad? Y eso es muy importante para que puedan tener una vida mucho más tranquila cuando ya sean de mayor edad. Que sepan que no tienen deudas, que no tienen que preocuparse por los gastos tampoco. Y también para la educación, ya sea educación personal o para los hijos, ¿verdad? En algunos casos se ahorra para poder pagar una carrera universitaria, un curso o diferentes tipos de educación. Y otra de las razones más importantes por las que deberíamos ahorrar es prepararnos para alguna eventual emergencia que esperamos, ¿verdad?, que no llegue a suceder, pero es importante estar preparados para cualquier tipo de situación. Por ejemplo, alguna emergencia médica, ¿verdad?, que tengamos que comprar algunos medicamentos que sean muy costosos, que tengamos que pagar algún tipo de tratamiento médico, ¿verdad?, tener ese ahorro programado para este tipo de emergencias. También en caso de desempleo es muy importante poder guardar el suficiente dinero que nos permita pasar cierta cantidad de meses aunque no estemos trabajando, para que nos permita solventar nuestros gastos y necesidades. Este es muy importante y la recomendación que se hace es que este sea el primer ahorro que hagamos cuando iniciamos un trabajo. Entonces vamos a ahorrar poco a poco hasta poder tener un ahorro suficiente para solventar unos 3 meses en el cual no tengamos empleo. Luego, arreglos en el hogar por si sucede algún tipo de daño, ¿verdad? Ya sea por alguna causa natural o alguna emergencia que hubo.
estar preparados para poder hacer este tipo de arreglos. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que debemos de tener o que son más importantes para poder iniciar el ahorro? Bueno, primero es hacer un presupuesto, poder identificar cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos, y a partir de esto poder designar un monto que es el que vamos a ir ahorrando dependiendo de cuál sea nuestro objetivo en el ahorro. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que debemos de tener o que son más importantes para poder iniciar el ahorro? Bueno, primero es hacer un presupuesto, poder identificar cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos, y a partir de esto poder designar un monto que es el que vamos a ir ahorrando dependiendo de cuál sea nuestro objetivo en el ahorro. Luego es importante identificar cuáles son las metas de ahorro, o sea, cuál es ese objetivo clave por el cual estamos empezando a ahorrar. Ya teniendo definido estas cosas, podemos asignar un monto y un periodo de tiempo para poder llegar a cumplir esta meta, ¿verdad? Tenemos que hay objetivos que son a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, que es como lo que vimos un poco anterior, y siempre poniendo prioridades para saber cuál ahorro es más importante. Ahora, es importante tener un consumo inteligente. Esto se trata de una actitud crítica, sostenible y consciente a la hora de gastar. Por eso es importante realizar un presupuesto. Ya tenemos una idea de cuánto es lo que gastamos normalmente en ciertas cosas, poder dividir, poder tener gastos para actividades recreativas, por ejemplo. Y el consumo inteligente se basa en pensar también si podemos conseguir las cosas mucho más económicas, si el gasto que estamos haciendo de verdad es un gasto necesario o lo estoy comprando simplemente por consumo, ¿verdad? Entonces es poder definir bien nuestras necesidades y optar por opciones mucho más económicas y que sean mucho más amigables con nuestros ingresos y presupuestos. Estos son algunos métodos de ahorro que existen, ¿verdad? Empezamos como desde los más clásicos o los más básicos, que estos dos primeros van a ser para dinero en efectivo para las personas que no les guste mucho utilizar como la cuenta bancaria, y los últimos dos al contrario, estos más bien van a ser con entidades bancarias. Bueno, primero tenemos la alcancía, ¿verdad? Yo esto lo recomiendo para hacer como ahorros un poco más pequeños, o que planificamos digamos pagar, por ejemplo, la gente que paga el marchamo fin de año, entonces van metiendo monedas de 500 todas las semanas, o monedas de 100 todos los días, ¿verdad? Y eso juega un poco con la intención de lo que queremos y cuál es nuestra capacidad de ir llenando el chanchito, como dicen. La segunda opción son los sobres, que los sobres nos van a permitir dividir los gastos según lo que tenemos planificado, ya sea mensual, quincenal, ¿verdad? Dependiendo de cada persona, pero estos podemos ir llenando, digamos, gastos específicos. Por ejemplo, si tenemos que pagar el alquiler, entonces un sobre dice alquiler, otro sobre dice comedera, otro sobre luz, agua, y de esta forma vamos dividiendo los gastos y repartimos nuestro presupuesto. De esta forma ya sabemos más o menos cuánto se gasta y cuánto podemos ahorrar. Y los certificados es similar al ahorro automático, pero no nos permite, no es un cargo mensual, sino que nosotros vamos a hacer un certificado por una cantidad de dinero específica, y esa cantidad es la que va a quedar ahí guardada hasta un plazo de 1 año o más. Entonces ya a partir del año o el tiempo que se escoja, nos van a devolver esa cantidad con un poco de intereses. Esto nos va a motivar como ese sentido del ahorro, pero nosotros no vamos a tener acceso a esa plata y tampoco vamos a poder ir como metiéndole más dinero al ahorro. En el caso del ahorro automático, sí, digamos, podemos poner los 10,000 colones diarios, pero también si queremos hacer un abono un poquito más grande, podemos meter un poquito más de plata
a esa cuenta que nos está guardando la plata. Por último, quiero cerrar con esta frase que dice: el hábito del ahorro es una educación. Fomenta cada virtud, enseña autocontrol, cultiva el sentido del orden, entrena la previsión y amplía la mente. Muchísimas gracias.